10. ¿Qué pasa con los demás? Grover, con él hemos aumentado un hito. ¿Alguna pregunta antes de empezar? No hay preguntas. Vamos a hacer nuestra última clase de matrices, por si acaso. ¿Se ve la imagen? Sí se ve, licenciado. Gracias. Pasemos a la grabación. Bien, entonces vamos a seguir viendo algunas operaciones con matrices, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, a ver qué cosas tenemos. Sí, que son ejemplos complementarios sobre sistemas de ecuaciones también. Sí. A ver. Uy, 3 métodos de... A ver. Bueno. Entonces, empezamos, ¿no? Como primer ejemplo, dice hacer leer una matriz A de n filas y n columnas. De cada elemento hallar el número, hallar el inmediato número primo superior y ubicar en la misma posición en una matriz P, ¿no? Entonces tenemos una matriz A con valores. De cada elemento hay que hallar su primo inmediato, ¿no? Superior. Y tenemos que almacenar en una matriz P de acuerdo a la posición que ocupa en la matriz A, ¿no? De eso se trata. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el 7, ¿no? Sabemos que es primo, pero hay que hallar el primo inmediato superior, ¿no? Entonces, el primo inmediato superior es el 11, ¿no? Entonces, aquí en la matriz P se ubica en ese lugar también, ¿no? Del 18, el inmediato superior es el 19, que está también en la matriz P, ¿no? Entonces, eso nomás es, ¿ya? La disposición de las matrices es desde el elemento 0, 0 siempre, ¿no? Bueno, depende caso. ¿Sí? Bueno. Para que haya mejor transmisión. Bien, iniciamos, leemos n y leemos los elementos de la matriz, ¿no? Con f de 0 a n, c de 0 a n y lea el AFC correspondiente, ¿no? Simplemente es la lectura de la matriz A. Vamos a 1. Entonces, para cada elemento de la matriz A, ¿no es cierto? Hay que hallar el elemento primo superior, ¿no? Entonces, vamos a acudir a esa formulita, una de las divisiones, ¿no es cierto?, que se tiene que realizar a partir de la definición de 1 o divisible por 1 y consigo mismo, ¿no? 2 divisiones exactas, es lo que vamos a hacer.
para cada elemento, entonces, f de 0 a n, c de 0 a n, ¿no? Entonces vamos a cubrir con eso todos los elementos de la matriz. En una variable x ponemos AFC, ¿no? Para no estar escribiendo cada rato AFC, ¿ya? Más complejo. En cambio, x es un solo carácter y no hay ningún problema. Bien, el contador de divisiones exactas lo ubicamos en 0, ¿ya? O un valor diferente de 2, ¿sí? Bien, entonces, con CD en 0, 0 es diferente de 2, sí, entonces vamos a pasar a hacer las divisiones, ¿no? Para ello, CDE en 0 y X incrementamos en 1. Fíjense, si valía 7, en este momento está incrementando en 1, vale 8 ahora, ¿sí? 8, 9, 10, 11, ¿no? Vamos allá del 11 seguramente, ¿ya? Bien, entonces las divisiones, ¿no es cierto? De 1 hasta X, ¿ya? Divisiones exactas que tienen que producirse entre 1 y X, ¿sí? Entonces, X módulo D es igual a 0. Si no hay división exacta, sale por no, y si es exacta la división, sale por el lado izquierdo, ¿no? O derecho. Y cuenta, CDE igual CDE más 1. ¿Sí? Entonces aquí va a ser, ¿no es cierto?, divisiones desde 1 hasta X. ¿Cuántas divisiones habrá en el total? Si, por ejemplo, para nuestro ejemplo era el 7, ha hecho la prueba para el 8. Para el 8 tenemos varias divisiones, ¿no es cierto?, mayores a 2. Ya, seguramente a ver, 1, 2, 4, 8. 4 divisiones exactas, ¿no ve? 4 es diferente de 2 a cuando vuelve, ¿no? 4 es diferente de 2, sí, sigue haciendo. CDE nuevamente en 0, incrementa X en 1, en 9. ¿No? Y luego va a ser divisiones de 1 a 9, cuántos hay, etcétera, ¿no ve? Entonces, llegará un momento en que va a encontrar el 11, ¿no? X igual X más 1, 10 más 1, 11. Entonces hay que comprobar para el 11 cuántas divisiones exactas hay. Entonces, divisor de 1 a X, ¿no? De 1 a 11. ¿Cuántas divisiones va a haber? X módulo D igual a 0, ¿no? Entonces, sí, entonces D igual a CD más 1, ¿no? Entonces, cada vez que hay una división exacta va a salir por sí, ¿no? Y en este caso va a salir por 1 y 11, ¿no es cierto? Nada más, ¿ya? CD diferente, fin de ciclo de CD, vuelve atrás. 2 es diferente de 2, no, sale del ciclo, ¿no es cierto? Entonces ahí hemos encontrado el 11 como si fuera un número vivo. Y en el elemento PFC, ¿no es cierto? El FC corresponde también al mismo de la AFC, ¿no es cierto? Coloca el valor de X, el 11, ¿no? Listo, entonces ya lo ha hecho. Ya ha obtenido un primo superior. Sí, y así va a proseguir con todos los elementos, ¿no es cierto? Nada más. De acuerdo a los valores de F y C, ¿no es cierto? Listo. Y luego despliega la matriz, ¿sí? F de 0n, C de 0n y despliegue C AFC, ¿no? O PFC. ¿No? Es un lugarcito para desplegar, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pasamos. ¿Hay algún que está pendiente? Nadie, ¿no? Bien, hacer una matriz A de n filas y n columnas con n impar. Hacer rotar todos los elementos de la matriz en K posiciones en el sentido de las agujas del reloj.
O sea, hay que hacer rotar todos los elementos de la matriz, ¿no? Cuando hacíamos la matriz caracol, hemos hecho también, ¿no? Una especie de rotación, ¿no es cierto? Primera fila, última columna, última fila, primera columna, ¿no ve? En el sentido de los agujas del reloj, ¿ya? Entonces ahora hay que hacerlo en toda la matriz, ¿sí? Eso nos pide el problema. Bueno, en una primera rotación vamos a hacer los elementos que están al externo, en una segunda rotación los que están al interior, ¿no? Y si, a ver, bueno, el elemento central no es necesario hacer rotar, ¿no? Porque es único, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuántas rotaciones va a haber? Bueno, depende, ¿no? De K, en cuántas porciones. Aquí, por ejemplo, es solo uno, ¿ya? Para mostrar. O sea, va a haber un desplazamiento nomás, ¿lo ve? Si fuera dos, entonces hubiera dos desplazamientos, y sucesivamente, ¿ya? Entonces, simplemente es darle un valor a K, ¿no es cierto?, cuántas veces queremos, ¿no? Aquí, como verán ustedes, inicio, leemos N y K, el N grado de la matriz, y K, cuántas rotaciones queremos, ¿no? Y luego hacemos leer la matriz, ¿no? F de 1 a N, C de 1 a N, ¿ya? Como verán ustedes, aquí estamos estableciendo que la matriz es de 1 a N, ¿no? Es un poco para visualizar mejor el comportamiento de los subíndices. Bien, vamos a 1, entonces R de 1 a K, ¿no? Entonces, ¿cuántas rotaciones vamos a hacer? ¿Sí? De 1 a K, ¿ya? Bien, el grado N de la matriz también lo ponemos en M, ¿no? M es para trabajar también de manera de límite, ¿no es cierto? Y en el cual vamos a ir, ¿no? Haciendo variar los límites de las filas y columnas, ¿sí? N va a ser lo que se va a mantener originalmente y M va a ser como una variable de trabajo que va a ir disminuyendo, ¿sí? Bien, entonces aquí bueno, B de 1 hasta N medios, ¿sí? Con B 1 hasta N medios, con B estamos definiendo, ¿no es cierto?, las dos rotaciones que va a haber, ¿no? En este caso, N vale 5, entonces N medios va a valer 2, ¿no? De 1 a 2. O sea, se refiere 1 a los elementos que están afuera, al exterior, o al borde, y otro que están al interior, ¿no? ¿Sí? Hay que rotar primero los elementos que están alrededor, luego los siguientes que están al interior, ¿no? Es lo que hace. B. Controla esas rotaciones. En un lugar temporal coloca el ABB, o sea, el 1, 1, este 12 lo coloca en un lugar, ¿no? Ajá. Bueno, las filas
que estamos queriendo hacer. Lo que estoy viendo, lo que se quiere hacer, digamos, es como jalar de atrás, ¿ya? El 8 va al lugar en 12, el 21 en lugar del 8, el 85 en lugar del 21, el 65 en lugar del 85. Sí, en ese sentido, ¿no? Por eso que el 12, ¿no? El A11 se guarda en lugar temporal. Ya posteriormente será colocado en el A12. ¿Sí? En este lugar va a ser colocado, ¿ya? Bien, entonces ya está, digamos, en un lugar temporal el A11, el A22, etc. Y luego hay que recorrer, ¿no es cierto?, los elementos de la primera columna hacia arriba. ¿Sí? 8 en lugar del 12, ¿no? Para ello, F va a valer filas desde F más 1 hasta M, de 1 en 1. En A, F menos 1, B, colocar el A, F, B, ¿no? Está colocando el 8 en lugar del 12, ¿ya? Fin de ciclo de F, vuelve atrás, F se incrementa en 1, y en el A21 va a colocar el A, ¿no? En el 21, como se dice, ¿no? El 3-1, ¿ya? Entonces lo está subiendo aquí en los elementos de la columna, ¿lo ve? Entonces, del 8 al 65 ya está aquí arriba, ¿no? Y el 65, claro, aquí está como duplicado ya. Pero ahora hay que recorrer el 33 al 48 también hacia la izquierda, ¿no es cierto? El 33 va a ocupar en lugar del 65 original, digamos, ¿no? Para ello, las columnas de B más 1 hasta M, ¿no? Y en el AMC menos 1, fíjense, el C menos 1 está haciendo referencia a la columna anterior respecto a C, ¿lo ve? Entonces, en el AMC 1, sub 1, coloca el AMC, ¿no? Entonces, está recorriendo el 33 en lugar del 65. ¿Sí? El 69 en lugar del 33, el 51 en lugar del 69 y el 48 en lugar del 51. Es lo que hace aquí en el segundo, ¿no? Bien, otro. La última columna ya también. ¿Sí? Hay que recorrer de arriba para abajo. ¿Lo ve? Entonces, el F de M-1 hasta B. Mientras F sea mayor a B, ¿no? Decrementa de 1 en 1. Las filas, por si acaso. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es que el elemento que está en el 4-5 va a pasar a ser el 5-5. ¿No? De arriba para abajo. ¿Sí? Entonces, definimos las filas desde la penúltima, mientras F sea mayor a B, decrementa de 1 en 1, ¿no? En la F más 1, o sea, en la fila siguiente, en la columna M, colóquese el AFM, ¿no? Entonces está haciendo aquí el elemento, en lugar de lo que hay en el 4-5, está reemplazando en el 5-5, ¿no? De arriba para abajo, ¿ya? Es lo que hacen en esta tercer paso, ¿no? Y ahora para las columnas de la primera fila, desde M-1, o sea, van a recorrer de izquierda a derecha. El 1-4 va a estar en el lugar del 1-5, ¿sí? Entonces, F desde M-1 mientras F sea mayor a B, ¿no? Y decrementos de, ay caramba, ¿qué estoy haciendo yo? Estamos trabajando con las columnas. C desde M-1, ¿no ve? La penúltima columna, mientras C sea mayor F más B más 1. ¿No? ¿Por qué B más 1? ¿No? Porque en el 1 ya hemos hecho recorrer, ¿no es cierto? Entonces ya no podemos ir hasta el 1, sino hasta el siguiente nomás, ¿no? Y decrementas de C 1 en 1. Entonces, fíjense en el AC más 1, en la columna siguiente, ¿no? El C más 1 es la columna siguiente. Coloca el AFC, ¿sí? El C de aquí, ¿no es cierto? Y aquí hay C más 1 como según su índice, ¿sí? Es lo que está haciendo es recorrer hacia la derecha, ¿no? Listo, entonces ya está recorrido los elementos. Y el último que hemos guardado en un lugar temporal, ¿no es cierto? El 12, va a colocar en lugar del 2,
en la fila B, o en la matriz A, en la fila B, en la columna B más 1, colocar lo que hay en el lugar temporal. O sea, en otras palabras, en el 1, 2, está colocando lo que hay en el lugar temporal. ¿Sí? Listo. Ya terminó de hacer la primera rotación, ¿no? De los elementos que están alrededor. M igual a M menos 1. Bueno, nos estamos preparando para la siguiente rotación interna ya también, ¿no? Entonces, M inicialmente valía 5, ¿no es cierto? Ahora va a valer 4. ¿No? Entonces va a ser, eso es para hacer rotar los elementos del 13, 45, 19, 86, ¿no es cierto? El interior, eso va a ser. Para eso es, ¿no? El M, simplemente el M lo hacemos decrecer y todo va a continuar nomás, ¿no? B igual a B, B incrementas B en 1, entonces va a valer 2, ¿no es cierto? Entonces, con el menor igual a 2 ya está. Esta es la última rotación, ¿no? O sea, la rotación interna. Y de la misma forma va procediendo, ¿no? En el lugar temporal coloca el A2, 2 y haces rotar, ¿no es cierto? O sea, desplaza los elementos, primeramente de la columna, luego de la última fila, luego de la última columna, luego de la primera fila. Y en el, también aquí reemplaza, ¿no es cierto? En el A, B, B más 1, coloca lo que hay en temporal. ¿Ya? Entonces también he hecho rotar eso. Y sigue M igual M menos 1, ¿no? Pero ya no hay nada más que hacer, seguramente. Sale del ciclo y también con el otro ciclo y R, ¿no? También ya está cumplido y se acabó. Y continuar, aquí colocamos, ¿no? Bueno, lo continuar es desplegar la matriz, ¿no? Con las rotaciones que se han realizado. ¿Sí? Parecida a la matriz caracol, ¿no es cierto? Bien. Aquí sí tenemos ahora un sistema de ecuaciones, dado un sistema de ecuaciones de forma triangular bajo la diagonal principal, desarrollar un algoritmo para resolver el sistema y unos resultados, ¿no? Nuestro sistema de ecuaciones tiene la forma triangular inferior, ¿sí? A1, 1, X1, y no hay más elementos en la primera fila, ¿no? Es igual a B1. En la segunda fila hay 2 elementos, ¿no? En la tercera fila 3 elementos, en la cuarta fila 4 elementos, en la última fila N elementos. Esa es la disposición matricial, ¿sí? De un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer, digamos, de la primera ecuación, ¿no es cierto? Despejamos X1, ¿no es cierto? Directo, como B sub 1 dividido entre la 1, 1. Ya está. Esos resultados que obtenemos de X1, reemplazamos aquí y obtenemos también X2. ¿Sí? Bueno. Y sucesivamente. Conforme se vayan los resultados de X, se van tomando en cuenta para la siguiente, ¿no? Bien, entonces deducimos el algoritmo. ¿Sí? Entonces el X1 va a ser igual a B1 dividido entre la 1, 1. El X2, fíjense aquí despejando, el X2 es igual a B2, ¿no es cierto? Menos B2, 1, X1 dividido entre X, entre A2, 2. ¿Sí? Su coeficiente del X, ¿no ve? Lo propio con el X3, X4, etcétera, vamos despejando, ¿no? Y al final tenemos esta expresión para despejar el Xn de la última ecuación, ¿sí? Bueno, aquí se halla directamente los resultados, ¿no es cierto? En base al primer resultado, ¿no? Se halla X1, eso se reemplaza en la segunda y hallamos X2. Los anteriores resultados X1, X2 se reemplazan para hallar X3, ¿no? O sea, en base a los anteriores se va hallando los diferentes valores de X.
¿Sí? De esa forma es el comportamiento, digamos, del algoritmo, ¿no? Y aquí ya tenemos, ya bajo fórmula, ¿no es cierto? X1 siempre va a ser igual a B1 dividido entre la 1, 1. Y un X cualesquiera, posteriormente, desde 2 hasta N, X2, X3, X4, etcétera, es igual a qué, ¿no? Esta sumatoria, bueno, B sub I, que es el término independiente, ¿no es cierto? Menos la sumatoria del AIJ por el XJ, ¿no? Aquí se produce un producto, ¿no? Con J varían de 1 a K, ¿no? Entonces, cualquiera de los X2 hasta N, ¿no? Y aquí decimos, ¿no? X sub I, dice acá, entonces el subíndice I desde 2 hasta N. K igual a I menos 1, por si acaso. ¿Sí? Bien, entonces aquí desarrollamos el respectivo diagrama. Iniciamos, leemos N, el grado de la matriz. I de 1 a N, J de 1 a I. No es hasta N, ¿no? Si no va a ser una lectura triangular, ¿no? Si I vale 1, J va a valer de 1 a 1. La primera fila solo tiene una columna, ¿no? I va a valer 2, entonces J va a variar de 1 a 2, o sea, la segunda fila tiene 2 columnas. La tercera fila tiene 3 columnas sucesivamente, ¿no es cierto? Esa es una lectura triangular de los coeficientes del sistema de ecuación triangular. ¿Sí? Y también a continuación hacemos leer los elementos de ¿no? Los valores independientes de B. De 1 a N y leer B sub J, ¿no? B sub 1, B sub 2, etc. La leo también. Bien, pasamos a resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a 1. En X1 igual a B1 dividido entre la 1, 1, ¿no? Entonces aquí ya estamos hallando el valor de X1. ¿Sí? Entonces hay que hallar de 2 hasta N. ¿Ya? Bien. Aquí definimos el K desde I menos 1, ¿no es cierto? De la sumatoria. En X sub I inicializamos con el vector, con el valor independiente B sub I. ¿A ver? Y J va a variar desde 1 hasta K para la sumatoria, ¿no es cierto? Colocar en XI lo que antes había en XI menos el AIJ por reducido. Y estamos haciendo en este momento la sumatoria. ¿Ya? Listo. Una vez que terminas la sumatoria, calcula el correspondiente X sub I como X sub I dividido entre el A y I. ¿Sí? Y en el X sub I más antes tenemos el valor de B sub I, por si acaso. Eso estamos dividiendo entre, es eso y además este producto, ¿no? Entonces simplemente aquí estamos haciendo la división, por si acaso, XI dividido entre A y I, ¿no? El coeficiente del XI. ¿Sí? Entonces lo que se hace, ¿no? Como para los I desde 2 hasta N. ¿Ya? Y bueno, después desplegamos los valores X, ¿no es cierto?, del sistema de ecuaciones, las X incógnitas, con I varían de 1 a N, ¿no? X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4, etcétera, hasta el X sub N. ¿No? Entonces, este método directamente, ¿no es cierto?, calcula los valores de las incógnitas, ¿no? X sub. Bien. ¿Alguna pregunta por si acaso? Bien, tenemos otro sistema de ecuaciones también, ¿no? Un ratito, por favor, ahí parece que hay problemas por aquí.
Bien, entonces continuamos. Tenemos un ejercicio cuarto para calcular la raíz de un sistema de ecuaciones, ¿ya? De x incógnitas, ¿no? N ecuaciones con n incógnitas, ¿no? Dice resolver un sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Seidel. Es un método que nos proporciona el cálculo numérico, que consiste en que una vez que se calcula una iteración, ¿no? Se usa para calcular la siguiente iteración, ¿sí? Debe calcularse con un número máximo de m iteraciones, con un margen de error e, un número bastante pequeño dado por... es un margen de error, ¿no? Con el cual se tiene que calcular. Iteraciones significa, digamos, que una pasada, ya para las n raíces. En una primera pasada no vamos a poder resolver. Entonces hay que hacer otra pasada, ¿no? En realidad este método es por aproximaciones, ¿ya? Por aproximaciones, en el cual se controla el mayor error o mayor diferencia que pueda existir, ¿no? Mientras sea mayor que el error dado, va a seguir iterando, va a seguir calculando la raíz, ¿no? Esa es la cuestión. Y bueno, hemos visto en colegio, ¿no es cierto?, método de sustitución, sumas y restas, determinantes, etcétera, ¿no? Son métodos matemáticos. En cambio, este es un método de cálculo numérico, ¿ya? Que hace por aproximaciones, ¿no? A ver, sencillamente, por ejemplo, proponemos una solución inicial, x sub 0, digamos que todos valgan 0, una solución inicial, ¿ya? Y bueno, hacemos las iteraciones y resulta de que la mayor diferencia había sido, por ejemplo, 10, ¿no? Entonces 10 es mucho, ¿no? Entonces hay que pasar a una segunda iteración. ¿Y cuántas iteraciones vamos a hacer? Alguien dirá. ¿Será 100? ¿Serán 200? No sé. Depende, ¿no? Por ahí entramos en una serie que no se interrumpe, ¿no? Entonces para ello se determina un número máximo de m iteraciones, ¿ya? M veces vamos a calcular las raíces, ¿sí? Eso por un lado tiene un control en las m iteraciones o el margen de error, ¿no? De repente en la iteración, qué sé yo, decimos que haga 100 iteraciones, pero en la iteración 10 ya tenemos la solución, ¿sí? El error, digamos, entre dos resultados sucesivos es menor que el error. Entonces ya hemos hallado, ¿no ve? La solución, ¿ya? Entonces de eso se trata, ¿no? Obviamente que este sistema de ecuaciones tiene que ser linealmente independiente. ¿Qué significa linealmente independiente? Significa que ¿no? Las diferentes ecuaciones, las diferentes ecuaciones, ¿no es cierto? Son diferentes. No es una combinación lineal de otras, ¿no? Linealmente independiente, ¿ya? No es una combinación lineal de las otras. Eso significa linealmente independiente. Si fuera una combinación de las otras, este método no resulta ni otros, ¿sí? Es la situación. Entonces, vamos a calcular este sistema de ecuaciones con m iteraciones. Cada iteración tiene n resultados para x. x1, x2, x3, x4. ¿No es cierto? Entonces vamos a calcular m iteraciones. ¿Sí? O con un margen de error e, ¿no? De repente se controla también por el error e, ¿no? Ya les decía, de repente en la iteración 10 ya se tiene la menor, ¿no? La mayor diferencia entre dos soluciones sucesivas, ¿no? Es menor que el e. Entonces ya estamos acercándonos, que puede ser 0 inclusive, ¿sí? Y el error puede ser 0.01,
o sea, un centésimo, con error de un centésimo, pero el resultado mayor diferencia es 0. Entonces ya tenemos el resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, primeramente, aquí tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿No? N ecuaciones con N incógnitas, ¿no? Aquí están 1, 2, 3, 4, etcétera, las N ecuaciones y también las incógnitas en cada fila, ¿no es cierto? Y también están los términos independientes. Así lo ven, ¿no es cierto? Un sistema de ecuaciones. Bien. Entonces, primeramente vamos a hallar el método, vamos a deducir el método de Gauss-Seidel. ¿Sí? ¿En qué consiste? Lo que sucede, digamos, es de que de cada ecuación vamos a calcular la incógnita correspondiente. ¿Sí? De la primera ecuación vamos a calcular x1. De la segunda, x2. De la tercera, x3 y sucesivamente. ¿No? Hasta el n. Eso va a ser una primera iteración. Una primera pasada, como se dice. ¿Ya? Y aquí está, ¿no? x1 en la etapa m más 1. Fíjense, el m háganle 0. Entonces va a ser etapa 1, ¿no? Entonces, x sub 1 va a ser igual a 1 dividido entre a1, 1 por el b sub 1 menos el a1, x2 menos el a1, 3, x3, ¿no es cierto? Los términos de la primera fila que van restando al pasar al segundo miembro, nada más. ¿Sí? Y listo. Lo pongo para el x2 en la etapa m más 1, para el x3 en la etapa más 1, ¿no? Aquí está todo el conjunto de soluciones de x1 hasta xn. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? En el transcurso, la primera vez x1, ¿sí? x1 es igual, ¿no es cierto? Dice, despejando, ¿no es cierto? Este x1 interviene ya en la segunda ecuación para calcular x2, quiero decir. ¿No? Pues aquí decimos x más 1, x sub 1 en la etapa m más 1. Aquí está el resultado que nos provee esto. Menos a2, 3 por el x3 de la etapa m. Eso significa la etapa anterior, por si acaso. ¿Sí? Porque todavía no hemos calculado nada. El x3, x4, nada, ¿lo ve? Recién estamos calculando x1. Entonces ya interviene el x1, pero los x3, x4, etcétera, todavía no. Pero conforme se va calculando, van interviniendo también. ¿Sí? Cabe mencionar que una solución básica inicial puede ser optativo, x1, x sub phi igual a 0. ¿No? O sea, todas las soluciones supuestas valen 0. ¿Ya? Un poco complicado tal vez. Bien, aquí seguimos generalizando, se obtiene el x sub i cualquiera desde que i vale de 1 a n, ¿no? X sub 1, digamos, en la etapa m más 1, va a ser igual a 1 sobre a y i, que es el coeficiente del xi, menos la sumatoria de los elementos que, ¿no? Con j variando desde 1 hasta i menos 1, ¿ya? Eso va a ser, ¿no? Y aquí los que son de la misma etapa, m, ¿sí? Entonces, ya vemos aquí, la etapa anterior sería esto, ¿no? Si estamos calculando m más 1, es la etapa nueva, por ejemplo, que valga m más 1, que valga 2, ¿no es cierto? Y este va a ser, m va a ser 1 nomás, de la etapa 1. ¿Sí? Entonces se va despejando y se generaliza. ¿No? X sub 1 igual a sub 1 menos bi menos la sumatoria de xij por xj, desde que j vale 1 hasta n, con j diferente de i. ¿Sí? Simplemente se está agrupando estas dos fórmulas. Pero ya está, digamos, ¿no? Los valores que se calculan ya están comprendidos.
¿Sí? O sea, este X sub J corresponde al de la etapa anterior. ¿Ya? O sea, uno que ya se ha calculado. ¿No? Entonces, y vale 2, por ejemplo, entonces este va a valer 1. ¿Sí? Ya se ha calculado eso. Ya, entonces esta formulita de Gauss-Seidel. ¿Sí? Y aquí tenemos el algoritmo. Iniciamos, leemos N y M. La matriz va a ser del tipo cuadrada, por si acaso. O sea, el grado de la matriz es N, ¿no? Entonces va a ser una matriz cuadrada necesariamente. No pueden haber matrices rectangulares. No tendrían soluciones independientes, ¿sí? Tendrían que forzarse soluciones, ¿no? No es el caso. Entonces aquí lee la matriz, ¿no es cierto? Lee M también. Es el número de iteraciones. Digamos 100 iteraciones. En cada iteración calcula x1 hasta xn, por si acaso, ¿no? Y con un margen de error E, también le damos E, que puede ser un centésimo de error. ¿Sí? Con un centésimo de error se tiene que calcular. Bueno, son algoritmos grandes que se aplican en computadoras, ¿no? Manualmente va a ser difícil, moroso. Luego lee, ¿no es cierto?, la matriz correspondiente, también el vector con los valores independientes, ¿no es cierto? B, de 1 a n. ¿Sí? Bien, aquí, x de 1, no, j de 1 a n, ¿no? Entonces, cada x sub 1, sub 2, sub 3, etcétera, lo estás reinicializando en 0. O sea, concretamente está diciendo que la solución inicial es todo 0. ¿Sí? Entonces, este resultado con x sub i igual a 0, ¿no es cierto?, va a ser aplicado también en las siguientes iteraciones. ¿Sí? Bien. Entonces, número de iteraciones 1. Vamos a ir a la primera iteración. Y también vamos a suponer que la diferencia entre dos soluciones sucesivas, ¿no?, es 1. ¿Ya? 1 es mayor que el E, que es un centésimo, ¿no es cierto? Entonces hay que seguir trabajando, como se dice. Bien, aquí tenemos doble control, ya sea por el número de iteraciones o por la diferencia. Iteraciones, mientras iteraciones sea menor o igual a m. ¿Sí? Iteraciones sea menor o igual a m. Si decimos 100 va a valer m, entonces el número de iteraciones menor a m, ¿no ve? Bien. La diferencia, y además, dice, ¿no?, la diferencia debe ser mayor o igual a e. ¿Sí? Aquí hemos puesto diferencia de 1. 1 es mayor a un centésimo, por ejemplo, sí. ¿No? Sí o sí, entonces siga nomás. ¿No? La lógica, ¿no ve? Si uno de ellos falla o no es verdad, entonces es falso y ahí se acabó también, ¿no ve? Bien, entonces mientras se cumple la condición, vamos a establecer que la diferencia es 0 inicialmente. ¿No ve? Y de 1 a n para calcular las i incógnitas. ¿Ya? X incógnitas. Y el término independiente P sub i lo colocamos en S para la sumatoria. ¿No? Iniciamos sobre eso. J de 1 a n, entonces, mientras i sea diferente de j, ¿no?, sumamos en S lo que antes había en S menos, a y j por xj. ¿Sí? Pues ahí está calculando la sumatoria respectiva, ¿no?, de los elementos de j, desde j que vale 1 hasta n. ¿Ya? Listo. Y luego también, digamos, cada resultado, ¿no es cierto?, es igual a S dividido entre la 1, 1.
¿no ve? 1U y I. Hasta ahí el resultado de S, ¿no? AB igual a S menos X sub I. Es la diferencia aquí entre dos soluciones estamos calculando. ¿Sí? Por si acaso, la solución es la que se ha hallado, se coloca también X sub I. Y esa diferencia AB es mayor que la diferencia. Sí, entonces, esa diferencia colocamos en AB, ¿no? No nos dice, entonces, no es mayor, es menor, entonces ya se ha hallado la solución, ¿no? Entonces, ahí hace una iteración, ¿no es cierto?, para las n incógnitas, j, en este caso, desde 1 hasta n, ¿no? Y eso va a ser para el x1, x2, x3, x4, x5, etc., ¿no? Entonces, aquí fin de ciclo de I significa que acaba una iteración, ¿sí? De 1 a n, ¿ya? Puede empezar también nuevamente, pero dependiendo, ¿no es cierto? Iteración acá, vuelve a controlarse. Iteración menor o igual a n, sí. ¿No ve? Aquí estamos incrementando y aquí estamos preguntando. O la diferencia, ¿no? Y la diferencia es mayor a e. Podemos suponer en nuestro sistema de ecuaciones con una diferencia de un centésimo, ¿no? Y de repente la mayor diferencia 5 es grande, ¿no? Entero a un centésimo, mucha diferencia, ¿no ve? Hay que volver a trabajar, ¿no? Como les digo, en la iteración 100, 200 seguramente va a poder resolverse, ¿sí? Un poquito complejo por si acaso. Y finalmente, j de 1 a n y desplegamos los respectivos x, ¿no? x1, x2, x3, etc. ¿Sí? Aquí lo tienen bien trabajadito el algoritmo por si acaso, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, este sistema de ecuaciones que hemos escrito de Gauss-Seidel nos puede llevar tranquilamente días tal vez de hacer operaciones, ¿no? Imagínense que calcule con una exactitud de 1 milésimo. Uy, es mucho, ¿no? Muy, muy exigente, ¿no? En el resultado. Y hay una variedad de operaciones que realizar. ¿No? Y ustedes también en colegio han de ver, ¿no es cierto? El sistema de ecuaciones por sumas y restas, por comparaciones, por determinantes, ¿no es cierto? Varios métodos. Vamos a ver un método que se llama el algoritmo de la giración. ¿Sí? Toda una matriz A de filas y en columnas, realizar la inversión de la matriz por el método del algoritmo de la giración. O sea, primeramente lo que vamos a hacer es calcular la inversión de la matriz. ¿Sí? El algoritmo para invertir una matriz. ¿Ya? Y posteriormente lo vamos a aplicar en el cálculo de de las incógnitas, ¿no? De las diferentes incógnitas. Aquí simplemente vamos a calcular la matriz inversa por el algoritmo de la giración. ¿Sí? Estos métodos no es fácil de encontrarlos por si acaso. No hay en los libros comunes. Y de repente les va a servir más adelante, ¿no?
Entonces, este algoritmo de la giración trabaja elementos pivote. ¿Cuáles son los elementos pivote? Son los que están ubicados en la diagonal principal. ¿Qué condiciones debe tener? Debe ser diferente de 0. Si hay uno que es 0, hay que hacer un intercambio de filas. Si persiste, entonces resulta de que ese sistema de ecuaciones no es linealmente independiente. O sea, una de las ecuaciones es combinación lineal de las otras. ¿Sí? Ese es el detalle. Seguramente en un dato de esos, una diagonal principal va a ser 0. ¿Sí? Bien, entonces este elemento de pivotaje, ya os decía, es para los elementos de la diagonal principal, ¿no? Un pivotaje para el A11, otro para el A22, otro para el A33 y sucesivamente hasta el último ANN. ¿Sí? O sea, n pivotajes sobre n elementos de la diagonal principal. Al cabo de hacer la última iteración, último pivotaje con el último elemento ANN, se tiene resuelta la matriz inversa. ¿Sí? Entonces, un procedimiento secuencial no necesita hacer iteraciones, como era el anterior caso. ¿Ya? El anterior caso nos puede llevar horas, en cambio es una pasada. Entonces el tiempo va a ser menor. Bien, se tienen 4 pasos para este método, ¿no? El 1 es para elementos que se encuentran fuera de la fila y columna del pivote, ¿no? Aquí, por ejemplo, el 4 es el elemento pivote. En la fila es el 3,2 y la columna es el 1,5. Pero para esta fórmula, primer paso para aquellos que están fuera de la fila y columna del pivote, o sea, para el 7, 9, 6, 3. Parecitos, para esas posiciones, quiero decir. ¿Ya? El primer paso. Para elementos que se encuentran fuera de la fila y columna del pivote. ¿Sí? Se aplica la fórmula esta. Un AIJ cualesquiera es igual a AIJ anterior menos el A y K por KJ dividido entre el A, K, K. ¿Sí? Esa es la fórmula que se aplica. Y aquí hacemos I varía de 1 a N. ¿No? J también. O sea, para todos los elementos de la matriz. Pero diferenciando la I, que es la fila, y J, la I es la fila y la J, que es la columna, ¿no ve? I diferente de K y J diferente de K. Y estamos estableciendo que van a ser diferentes de la fila y la columna. Son restricciones que se colocan. ¿Ya? Entonces, eso es para calcular los nuevos valores del 7963, ¿no? Aquí está, los nuevos valores, por si acaso, está en forma de quebrados, para ver cómo es su comportamiento, ¿ya? Bien, en un segundo paso, dice, para elementos que se encuentran en la fila del pivote. En la fila del pivote, o sea, el 3 y el 2 está afectado. Y se va a obtener luego 3/4, 2/4, ¿no? Y se aplica el AKJ es igual a KJ dividido entre el AKK, ¿no? J variando de 1 a N y J diferente de K. ¿No? O sea, no está tocando al elemento pivote, por si acaso, ¿no? Con esa restricción de J diferente de K. ¿Ya? Esos son para las filas, ¿no? 3, para los elementos que se encuentran en la columna del pivote ya también, ¿no? O sea, para el 1 y el 5, como se dice, ¿ya? Es igual a IK igual a sub IK dividido entre la AKK, pero es negativo, ¿no? Un símbolo de la resta, ¿sí? Eso es para las columnas del pivote. Y el cuarto paso para elementos del pivote propiamente dicho. El AKK nuevo va a ser igual al 1 sobre AKK anterior. ¿Sí? Así es.
Entonces, esta primera pasada, como se dice, es para el elemento K igual a 1, o sea, pivotaje número 1. Ahora hay que pasar al pivotaje número 2, ¿no? K se va a incrementar en 1 aquí. Va a valer 2, 3, 4 y sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en aplicación de esta fórmula, ¿no es cierto? Es 4 pasos, al final se obtiene, ¿no? El último pivotaje y se ha calculado la matriz inversa, ¿no? Pivotaje, el 4 el primer elemento, 25 para el segundo elemento, tercer elemento menos 256 sobre 100, ¿no? No está calculado en su forma de expresión real, sino de quebrado. Aquí tiene un ejemplo numérico, matriz inversa. O sea, hay que calcular, es la matriz original, ¿no? No. La matriz original es esta, ¿no? Y la inversa es esta, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, este no es el definitivo. Sobre este elemento, ¿no? De la tercera diagonal, tercer elemento de la diagonal principal, todavía hay que hacer pivotaje, ¿no? Entonces, bajo ese pivotaje se obtiene la matriz inversa, que lo nota aquí. Está en forma de quebrados. Y luego con decimales, ¿no? Lo dividimos entre lo que corresponde, entre los denominadores, y se obtiene, ¿no es cierto?, la matriz inversa. De esa forma trabaja el algoritmo de la giración. Ya les digo, también es algo complejo. Si no lo van a usar, tenganlo de recuerdo que les va a servir más adelante, ¿no? Diferente a los métodos que nos brinda el cálculo numérico, ¿ya? Y esto no lo van a encontrar en libros más que en el mío. ¿Alguna pregunta? Y aquí está su algoritmo, ¿no es cierto? El diagrama de flujo. Iniciamos de n, aquí se lee la matriz. Sí, de aquí vamos a 1. Aquí k de 1 a n para las n iteraciones, ¿no? Con k varían de 1 a n. Y luego i de 1 a n, j de 1 a n, ¿no es cierto? Entonces aquí se establece la diferencia i diferente de k y además j diferente de k. Entonces aplica las fórmulas respectivas. Con estas preguntas IK y JK, ¿no es cierto? Estamos, digamos, descartando aquellos que están en la fila y columna del pivote, por si acaso. ¿Ya? O sea, esto se aplica para los elementos que están fuera de la fila y columna del pivote. ¿Ya? Ahí está la forma que hemos deducido, además, ¿no es cierto? No se ha deducido, aquí está anunciado. El primero. Bien, el segundo, seguramente es para la fila de pivotaje, ¿no? Para los elementos de la fila del pivotaje. J de 1 a n, J diferente de K, aquí estamos excluyendo al elemento de la diagonal principal, ¿lo ve? Entonces, AKJ igual a KJ dividido entre la KK, ¿no? Y entonces calcula los elementos que son de la fila del pivote, ¿ya? Luego la columna del pivote, que es algo similar. I de 1 a n, y diferente de K, sí, entonces, ¿no? Ahí K igual a menos ahí K dividido entre la AKK, ¿sí? Fíjense, aquí simplemente hay un signo menos en la columna, por si acaso. ¿No? Entonces, eso es para la columna. Y finalmente, la cuarta
el cuarto paso, ¿no es cierto?, para el elemento pivote mismo, que es el AKK dividido entre el 1 dividido entre el AKK, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, eso ha sido una primera pasada con elemento pivote, la 1-1, digamos. ¿Lo ve? Ahora pasa al segundo para la segunda iteración. ¿Sí? Nuevamente, ¿no? Empieza aquí K de 1 a N. Ah, no, pues aquí va a valer K, va a valer 2, ¿no es cierto? Entonces va a ser la segunda ya. ¿Alguna pregunta? Vamos a aplicar el algoritmo de giración ahora, digamos, a ¿no? Para resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí? Aquí tenemos el sistema de ecuaciones, ¿no? Aplicación del algoritmo de la giración en la resolución de un sistema de ecuaciones que consiste en inversión de la matriz de coeficientes en la misma matriz. O sea, trabaja sobre la misma matriz. Ahí tenemos el sistema de ecuaciones con sus respectivas incógnitas A, yo diré X y los coeficientes A, ¿no? El término independiente también B, en fin. En notación matricial podemos decir A por X igual a B, ¿no es cierto? Un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Va a ser A por X igual a B. Si a esto lo multiplicamos por el lado izquierdo por el inverso, A menos 1, por A por X igual a inverso A por B, ¿no? A a la menos 1 por B. Entonces, A a la menos 1 por A es la matriz identidad, ¿no? Identidad por X solo les da X. Y en el segundo miembro se va formando, ¿no es cierto? A menos 1 por B. Entonces esto, pero en notación matricial. ¿Sí? Vamos directamente a su diagrama. Iniciamos, leemos N. Aquí leemos los coeficientes del sistema de ecuaciones, ¿no? Aquí leemos los términos independientes. Bueno, ya tenemos en memoria, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer las N iteraciones con una variable de control K de 1 a N, ¿no? Se aplica aquí, ¿no es cierto? Para elementos que están fuera de la línea y columna del pivote, para elementos que están en la fila del pivote, para elementos que están en la columna del pivote, y luego, y de 1 a N, X sub i hace 0, y empieza a multiplicar, ¿no? X hasta varía 1 hasta N, X igual a XI menos o más a IJ por BJ, ¿no? Entonces aquí simplemente está multiplicando el coeficiente, ¿no es cierto?, de los X por el respectivo BJ. ¿Ya? Y aquí ya está calculando la raíz, ¿no es cierto? Entonces calcula X sub I y se obtiene un resultado y lo despliega, ¿no ve? Es lo que hace. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Tal vez digan es un poco matemático, ¿no? Pero quiero ilustrarles, digamos, esta forma de trabajar con matrices, por si acaso, en el sistema de ecuaciones, ¿no? Este algoritmo de la giración no lo van a encontrar en ninguna parte, por si acaso. A no ser que sean mis textos, ¿no?
Bien, ¿alguna no hay preguntas, parece? Sí. Vamos a dejar de grabar. Bien, ya dejo de compartir. Y bueno, ustedes tienen la palabra. ¿Alguna pregunta? Apenas han entrado 15. ¿Qué estará pasando? Creo que todo claro, Lice. Ya, lo repasan, pues, por si acaso, ¿ya? ¿No? ¿Cómo se llama? Ah, sobre sus notas, más luego, hasta las 9, a más tardar, ya van a tener sus notas. Falta calcular nomás, ya están evaluados todos. Pero pues, hay que sacar las notas finales. Entonces, hasta las 9 se las voy a pasar por su correo. ¿Está bien, Lice? Así es, Ronald. Grover también. El informe debe ser de cualquier tema, dice. Algo que ya les decía, alguna situación que han observado, ¿no es cierto? Y eso hay que plantearlo como problemita y usar herramientas de programación, ¿no es cierto?, para resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, desde la siguiente clase ya trabajamos sobre su problema. ¿Ya? Les voy a guiar en el trabajo respectivo. Pueden plantearse, obviamente, más o menos un tema, pero siempre hay que buscar un problema, ¿no? Hay que solucionar un problema, ¿no? No se trata solo de describir el tema, sino hay que solucionar el problema, por favor, ¿ya? Hay que ver de otra manera, ¿no? No solo el de resolver ejercicios, sino también desarrollar nuestra capacidad de pensamiento como nuevos profesionales que van a ser ustedes, ¿no? Hay que desarrollar eso, ¿ya? Y estamos un poco a la saga, digamos, porque no estamos desarrollando mucho, ¿no? Entonces, inclusive tenemos que desarrollar la personalidad del estudiante y eso se desarrolla, digamos, trabajando en grupo, proponiendo ideas, resolviendo problemas, etcétera, ¿no? Creando un debate, en fin. Bien, entonces el día miércoles, por favor, espero sus problemas, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vean, algo que falta, algo que es deficiente, insuficiente, anómalo, que sea, eso tienen que registrarlo, ¿ya? Y entonces vamos a ver cuál es el objetivo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Les he dado ya el respectivo formato para elaborar ese informe, esa memoria lo hemos llamado, ¿no? Entonces, hay que trabajar también eso, ¿no? Y si hay buenos trabajos, tal vez alcanzamos a presentarnos en la feria de la Open Info que están diciendo, ¿no? Está bien, licenciado. Gracias. Listo. Bien, nos vemos el día miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Listo, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado.